Ahora sí, el porqué de la grandeza de Squaresoft y el fracaso de Square Enix. Reflexión. Momento. Pese. Square Enix. Huele- Vale. está. Antes de que digáis lo de ya estás otra vez con Square Enix. Sí. Por favor, escuchadme un momento. Esto no es un vídeo de hate ni mucho menos. Es más un análisis de por qué las cosas cambiaron tanto del paso de Squaresoft a Square Enix. Simplemente voy a analizar las cosas que hacían bien antes y las que hacen mal ahora y el por qué lo veo así. Y me voy a basar en datos que he ido investigando y viendo su historial. Pero ante todo dejo en claro que lo que yo diga en este vídeo no es la verdad absoluta. Los únicos que conocen por qué las cosas son así son los propios empleados que trabajaron y que todavía trabajan en esta empresa. Yo simplemente voy a contar la información y contrastar. Repito, esto no es un vídeo de hate. Repito, no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. No estáis en peligro, jugadores. Es la empresa que está decayendo. No es un simulacro, señores, no es un simulacro. No os preocupéis, podéis seguir practicando. No os perjudica nada este vídeo. Que lo repita tantas veces significa que la gente somos estúpidos, señores. La humanidad cada vez es más estúpida, de verdad. Es un vídeo que muestra por qué antes todo funcionaba dentro. Gax1X dice, repito, no están antojando. Repito, no están antojando. Es un vídeo que muestra por qué antes todo funcionaba dentro de Squaresoft y por qué ahora no. De hecho, hablo tanto por mí como por todos los que fuimos fans de las franquicias de esta empresa, que lo que más nos gustaría es que todo volviera a ser como antes. Vale. Ahora sí, empecemos. En internet las cosas son así, qué triste. Ay, a ver. Destructivo, dale. Disruptivo, creo que ella es el rook que está centrado en hacer daño, ignorando la vulnerabilidad de los enemigos que no están tuneados. Creo que Rapa hace eso en la ulti. Ignora las debilidades incluso. Y hace ruptura full. Lo primero de todo. Rapa de Hokata Para Rail, llegar ¿vale? a una decadencia, primero tuvo que haber una era. Caxton, que Nomura deje de ser cabrón. Qué grande. Primero de todo. Primero de todo, vale. Para llegar a una decadencia, primero tuvo que haber una era dorada. Y para mí, la era dorada fue desde Final Fantasy IV hasta Kingdom Hearts, de 1991 a 2002. Es verdad. Es verdad. Porque a partir del 6, que se considera el mejor juego de la saga, o muchos lo valoran como el mejor juego. Luego estuvo el 7 y el 8, que fue un gran éxito. El 9, bueno, un poco avapuleado. El 10, otro gran éxito. A su vez estaba el Kingdom Hearts 1. Y luego no sé qué más. Número ya en nota de pie de página. ¿Qué número es ese, cabrón? Una era dorada de 11 años. Pero no es para menos. ¿No? Para entender el porqué, hay que irse a cuando la empresa lanzó el título estrella, Vale. Final Fantasy, dirigido por Hironobu Sakaguchi. Tras este juego, la empresa tomaría un rumbo diferente en la manera de hacer sus juegos, ya que Sakaguchi tenía este dicho: no creo tener lo que hace falta para hacer un buen juego de acción. Soy mucho mejor contándote una historia. Esta era la filosofía que cada juego de la empresa tendría, y era lo que hacía llamar la atención, porque para la época donde salió el primer videojuego de esta saga, no era tan habitual tener historias o argumentos elaborados en videojuegos. Sin embargo, había dos puntos clave en el desarrollo de este título. Salvo Sakaguchi, ningún otro miembro del equipo tenía experiencia en juegos de rol. Iban desarrollando sobre la marcha y según lo que se les iba ocurriendo. Por dar un ejemplo, en una parte del desarrollo, Sakaguchi exigió que se viera a los personajes luchar en las batallas. Sin embargo, no entendía muy bien de qué forma quería Sakaguchi que se viera el combate. Así que se basaron en las posiciones del fútbol americano para los personajes. ¡Ah, curioso! Y de ahí nació
la mítica posición de los personajes en fila para luchar. ¿Qué significa ¡Ah, qué esto? curioso! Que todos en el equipo aportaban sus ¿Puedo ideas. acercar el micro? No solo Sakaguchi decía Miau, haz miau. esto o haz lo otro. Todos tenían voz y libertad para hacer sus propias interpretaciones de cómo debería hacerse el juego. Y de este modo cultivaban a talentos que luego harían sus propios videojuegos. ¡Ojo! De hecho, por dar un ejemplo, uno de los miembros del equipo original de Final Fantasy fue Akitoshi Kawazu, Ah, quien sí, más tarde vale. fue el creador de la franquicia Saga, Mm. y así con muchos más. Y no he jugado Saga en la vida, pero recomendado. Otro punto clave sería cuando ya tocaba convertir a Final Fantasy en la franquicia que haría frente a Dragon Quest. Pero a Sakaguchi no le gustan las secuelas, porque para él los videojuegos deben ser experiencias completas por sí mismos. De ahí nació la Curioso. manía de que cada Final Fantasy fuera su propia historia independiente. Ah, amigo. Y no solo fue con Final Fantasy, sino con todas las otras franquicias de Square. ¿Sabéis que no tenía ni idea de este detalle? Que por qué todas las sagas numeradas de Final Fantasy todos tenían historias y ambientaciones diferentes. Y que tuvieran historias únicas. Que lo único en común bueno son los enemigos, algunas, las invocaciones emblemáticas y bla bla, bla y todas esas movidas. El Tomberry, ese imbécil del carajo que me tiene harta. Luego los chocobos en común y los moguris, pero no sabía que era por esa razón, ¿eh? Salvo una, Parasitive. Ah, Pero hay un detalle, en la secuela, Parasitive 2, ujú. no participó casi ningún miembro del equipo original. ¿Qué dices? Solo Tetsuya Nomura, en el arte y diseño. Ah, Esto me hace pensar bastantes cosas, pero no tengo nada que respalde mis teorías ni que explique por qué sucedió esto. Si alguien me lo puede explicar, estoy abierto a oíros. ¿Pero qué significaba esto? Por un lado, Sakaguchi tenía mucho poder dentro de la empresa. De hecho, en 1991, mismo año que salió Final Fantasy IV, fue cuando ya se convirtió en el vicepresidente de Squaresoft. Y esto ujú. tiene mucho peso. Si nos fijamos bien, ¿cuándo es la época en la que varias empresas de videojuegos brillan más? Cuando son los creadores los que tienen el poder para tomar las decisiones y les daban carta libre porque tenían confianza en ellos. Que el propio creador de la franquicia principal y que incentivaba la creatividad y dar voz a los otros Ashlucard creadores. dice: dime. tras hacer el vídeo busqué información, y el motivo fue que Parasite 2 no iba a ser una secuela, iba a ser un spin-off. De hecho, ni ¡Hostia! siquiera iba a ser Aya la protagonista, y Nomura no iba a ser el artista ni diseñador, pero al final se cambió el desarrollo. Ah, coño, claro. Ya veo, ahora entiendo. ¿Sabes el ejemplo que acabas de dar de cuál es por qué es la época dorada o en esta parte por qué todos tienen buenos juegos? Pues porque tienen al creador del videojuego con el total control, pero a su vez le dejan libertad creativa, ¿no? Expedition 33 actualmente. Es broma. Que el propio creador de la Perdón. franquicia Es principal broma. y que incentivaba la creatividad y dar voz a los otros creadores tuviera tanto poder dentro de la empresa fue lo más importante. No es amor, no es amor. Es una obsesión por el 33. Y lo que hizo esta convertirse en la casa de grandes ideas creativas que aún a día de hoy sigue siendo muy recordada. De hecho, durante la promoción de la película de Final Fantasy La Fuerza Interior, se le hizo una entrevista a Sakaguchi donde le preguntaron si está preocupado de que Square dependiera demasiado del nombre Final Fantasy. Su respuesta: Hombre, yo creo que sí, evitar ¿eh? eso ha sido uno de mis mayores objetivos como vicepresidente. El objetivo de Square es crear varias franquicias que perduren en la memoria de los jugadores. Sin duda alguna, lo consiguió. En la NES, los juegos de Squaresoft no es que fueran muy recordados, dejando a un lado Final Fantasy 1, 2 y 3. Pero a partir del 4, mirad todo lo que vino. Nació la franquicia Saga, Mana, Sí. Front Mission, Mm. Live Alive, Chrono, Parasitive, Xenogears, La verdad que sí, Fencer ¿eh? Musashi. Y juegos hechos en colaboración con otras empresas, como Super Mario RPG, Kingdom Hearts. Axton010 dice ok, en este caso no le diré cabrón a Nomura por lo de Parasitive. Deja las cremalleras que en cualquier momento se convertirá en fetiches raros. A espera, es Japón, casi se me olvida eso XD. Joder. Sí, pero eso Japón casi se me olvida. Y juegos hechos en colaboración con otras empresas, A ver. como Super Mario RPG, Sí, es verdad. Kingdom Hearts o Ehrgeiz. Y recordemos, salvo Parasitive 2, de las franquicias que yo conozco,
ninguna era secuela directa de la previa. Es verdad, Siempre ninguna. que había un 2, era una historia que mantenía elementos característicos, pero nunca alteraba los eventos de la historia ya contada en el juego previo, y siempre ofrecía contar algo diferente. Por dar un ejemplo, Cuando hizo ayer le Chrono puso Trigger y cremallera. Chrono Cross son muy Es diferentes. que antes no había cremallera. Nomura no hacía tantas cremalleras. Luego le vino la moda y después le vino todo en negro y cuadritos. Yo qué sé, como si fueran colegiales todos. Por dar un ejemplo, Chrono Trigger y Chrono Cross son muy diferentes Sí. el uno del otro. Es verdad, ¿eh? El arte es totalmente distinto, y muchos elementos en el combate también. Pero la temática se mantiene. En Chrono Trigger son viajes en el tiempo. En Chrono Cross son viajes entre mundos alternos. Por Vale, cierto, aquí hago una pausa para así hacer una crítica más personal. vale. Todo ese rollo que muchos usan de Final Fantasy 13, 15 no me han gustado, pero recordar que Final Fantasy es cada uno su rollo y su esencia propia, y estos son mis percepciones, Ajá. y puede que alguno de estos sea el juego de la vida para vosotros, porque ya sabéis, cada Final Sí. Fantasy es su historia, y eso es lo que quería Sakaguchi, no sé qué, no sé cuántitos. Sí. No, para mí decir eso es directamente negar la realidad. Ok. Es como decir que la mierda es comida porque es una nueva percepción de la comida que se pone y se sirve para alimentar a las moscas y a las plantas como abono. Es como decir que la mierda es comida para servir las plantas de abono. Y para de comer a las moscas. Me encantó ese comentario, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está buena A ver, contesta. ¿que te pueden gustar los Final Fantasy actuales? Perfecto, tienes todo el derecho del mundo a que te gusten. Pero no me vengas con el rollo de que la saga sigue siendo igual y que depende de la percepción del jugador la calidad de los juegos. Ah, vale. Un ejemplo. Mi Vale. Final Fantasy favorito es el 9, por motivos personales. Me encanta su estilo visual, su tema sobre la vida y la muerte. Pero del mismo modo, puedo decir carencias que tiene el juego y cosas que hace peor que otros Final Fantasy, como el combate, por ejemplo, que es algo más lento en comparación al 7, al 8 o al 10. Sí, es verdad, Y un del poquito más mismo modo lento, más digo que tradicional. los otros juegos de la saga hacen cosas increíblemente bien, pero hacen peor que otros en otras cosas. Por ejemplo, Alu, me sigues dando envidia. Aquella vez que tú publicaste en Twitter con ilusión que ibas a jugarlo, yo desearía ser tú. No sabes nada del juego y volverlo a jugarlo como si fuera mi primera vez. Ya me desvirgaron y no podré volver a ser virgen. Ahora cuando rejuega este juego no va a ser igual. Es precioso. Me gusta este juego. el 8 falla bastante en cuanto a historia de personajes, pero visualmente y en cuanto a puesta en escena es una pasada. El 7 tiene igual, me das prácticamente envidia, para mí la coño. mejor historia de la saga, pero pierde a mi parecer a nivel jugable en comparación al 6. El 6 tiene el mayor número de personajes, pero a su vez pierde en cuanto a narrativa en comparación a otros. Sí, vamos, que Así, no todos ya son sabéis, perfectos. es lo que digo. Pero todos cumplen en ser juegos muy buenos, que cumplen y que salieron completos y redondos. Eso no es lo mismo que luego te vengan en Final Fantasy 13, 15 o el fanfic del 7 Sí, ya. y que te digan ¿qué son y qué buscan los Falsi o qué es la diosa Etro en Final Fantasy 13? Buena pregunta. Buena pregunta, Alu. Yo también me lo pregunto tras jugar a este juego una vez. Lo intenté rejugar y no pude. Sí, lo rejuego lo haré por ustedes, por supuesto, por cachondeo, como el Resident Evil 4, ¿vale? Pero también me lo pregunto, ¿Y ¿eh? qué buscan los Falsi o qué es la diosa Etro en Final Fantasy 13? Oh, eso te lo explicaremos en la secuela. Sí. ¿Cómo fue el pasado de los protas en Final ¿Sabéis qué me pasó con la secuela? Que lo intenté, lo compré en Game con ilusión. Dije, va, venga, así sé cómo continúa, ¿no? Jugué apenas el tutorial y el inicio con Sera y Noel y devolví el juego a Game, lo revendí otra vez. O sea, me pareció un coñazo de juego. No pude con él, no pude. Oh, eso te lo explicaremos en la secuela. ¿Cómo fue el pasado de los protas en Final Fantasy XV o el asalto a Insomnia? Oh, eso te lo explican en el anime y en la película. ¿Quiénes son los tíos estos raros que aparecen en el DLC del fanfic de Final Fantasy VII? Oh, eso sale en el Dirge of Cerberus. Con esto estás diciendo que la esencia de estos Final Fantasy es contarte una historia incompleta y recortada y reírse de ti en tu cara. Alu, Expedition 33 viene completo. No es tarde, cómprate un juego.
Bueno, no puedes, cuando puedas. Pero para que lo sepas, vino completo. No hay DLC, no hay nada. Eso es lo que estás diciendo. No hay más. No hay más. Ya está. Ya está. Es lo que quería decir. Ahora sí, volvamos al tono habitual. Vale. Gracias. En resumen de lo que digo, gracias a Hironobu Sakaguchi fue que en Square había tanta creatividad y talento, Ujú. porque los incentivaba a no acomodarse y también a que todos tuviesen voz para aportar ideas Tiene usted razón. Para no jugarlo, espérate un poquito más, ¿vale? Espérate a que cumpla los 33 años. frescas y nuevas. De ese modo, la empresa consiguió a tantos talentos y se crearon tantas sagas. De hecho, tras que algunos de estos abandonaran la empresa, siguieron mostrando su talento fuera de esta misma. Bien, con todo lo que he dicho, se podría decir que Sakaguchi era el alma de Squaresoft, que él hizo lo que haría grande a esta empresa. ¿Cómo? Pero también voy a revelar una cosa sobre él. ¿En serio? Bueno, sí, vale, podría hablar de su fracaso más grande, Bueno, que es más daño hizo la empresa, eso de la lo película. sabemos todos, Sí, tranquilo. pero no voy a hablar de esto. Quiero centrarme en la rama de desarrollo de videojuegos. Para la película ya habrá su capítulo respectivo. Hostia, pues estoy esperándolo, En ¿eh? términos de videojuegos, quiero revelar una cosa. Os paso esta pregunta. ¿Cuál fue la mejor época de Squaresoft y de la saga Final Fantasy? Seguramente muchos pensaréis en más o menos desde Final Fantasy VI hasta Kingdom Hearts, ¿no? Es decir, finales de la Super Nintendo, toda la época de Play 1 e inicios de la PlayStation 2, que fueron los juegos que marcaron a toda una generación y revolucionaron la industria. Ya sabéis, Final Fantasy VII, Chrono Trigger, Final Fantasy IX, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, Kingdom Hearts, Vagrant Story, Parasite Eve, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. En este periodo se lanzaron alrededor de 50 juegos. Joder. Para conocerlos todos, al menos los de la PlayStation 1, os recomiendo este vídeo del canal Perspectivas Pixeladas, que habla de todos los juegos que sacó Square para la primera consola de Sony. Aquí estaría bien, Alu, que pusieras un enlace aquí en una pestañita o en la descripción. Puede ser que está en la descripción y te estoy diciendo además. Pero estaría guay para alguien que lo está viendo aquí en una pestañita o algo. Sin embargo, de esos 50 juegos, ¿sabéis en cuántos estuvo Sakaguchi verdaderamente involucrado en su desarrollo? Ah, ¿está puesto? Vale. 6. ¿En serio? Sí, 6. solo 6. Wow. Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Ah, mira. Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Oh, Parasite Eve y Final Fantasy IX. ¿en serio? El resto de títulos míticos ¿Solo de esta esos era, 6? como Xenogears, Final Fantasy VIII, Parasite Eve 2, Brave Fencer Musashi, Chrono Cross, Vagrant Story, Final Fantasy X, Kingdom Hearts, entre muchos otros, los hicieron casi sin Sakaguchi. Y de hecho, en los títulos en los que él sí tuvo más participación, realmente solo tuvo verdadero peso en 4. En Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Parasite Eve y Final Fantasy IX. En Ver Final esta forma táctica no puedo olvidarme de Disgaea. Me encanta esa saga. Fantasy Tactics solo fue supervisor. Todo el mérito de este juego es de Yasumi Matsuno y de su equipo, que fueron los creadores primero de Tactics Ogre y luego harían Vagrant Story. En Final Fantasy VII puso la idea original sobre la mesa y supervisó el desarrollo. Pero toda la parte creativa y de la historia no era de él. Era de Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, Madre mía. Masato Kato ¿Nomura rubio? Qué raro se me hace, ¿eh? y Kazushige Nojima. En Parasite Eve sí tuvo buena parte del mérito, ya que el juego se basó en su concepto original de Final Fantasy VII, y él creó a Aya Bria, a ¿Es nivel Rockstar? psicológico y personal. Ahora entiendo en dónde se basaron en Rockstar, en Nomura de joven. Y luego Final Fantasy IX sí que tiene totalmente el sello de él en muchos niveles, pero tampoco fue el director, fue Hiroyuki Ito. De hecho, el último título en el que Sakaguchi fue director en mayúsculas en Squaresoft fue Final Fantasy V. ¿Qué dice? Ya a partir de ahí
no figura en los créditos de ningún juego como director, ¡Wow! pese a que sí que estuvo involucrado en el desarrollo de varios de una Fue forma. mientras dirigía Albert Children. Se tiñó de rubio por Cloud, no me joda. Hostia, no me joda. ¿En serio esto? Buah, me meo. Importante, ya sea como supervisor, Me meo. aportando ideas o asesorando al Dios. equipo. Pero eso fue solo en los dichos. Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Parasitive y Final Fantasy IX. Es decir, que toda la gran era recordada de Squaresoft no fue cosa de él. Y de hecho, yo creo que esto era lo que él quería. No estancarse en que él fuera la pieza clave de todo, sino en dejar espallarse a otros y de ese modo siempre aportar ideas nuevas y frescas a los videojuegos y a las sagas. Por dar un ejemplo de a qué me refiero. En Final Fantasy IV, Sakaguchi no fue el único encargado de la historia. Tenía a Takashi Tokita con él, el cual había llegado de forma reciente a la empresa. Y fue él el que hizo toda la dinámica de los personajes, cada uno con un papel y un rol. Cecil es tan sexy como en Paladín como en Guerrero. Es muy guapo. De hecho, en esa foto el mismo pendiente de Cloud. Hostia, no me he fijado, ¿eh? Estoy echando para Porque atrás. Tokita quería ser actor y no lo consiguió. Pero su manera de plantear a los personajes era como si fuesen actores de una obra de teatro o de una película. Y ya vemos que esa base se mantuvo de aquí a todos los títulos. Cada personaje tenía voz, historia, diseño, forma de ser y Perdona, esta cinemática es la versión de PSP, el Final Fantasy IV. Por preguntar, ¿eh? Perdón, que oí a mi perrito. Cada personaje tenía voz, historia, diseño, forma de ser y actuar. Eso fue algo que aportó Tokita. Y este hombre más tarde sería uno de los que figuraría más tarde como director en Chrono Trigger y también en Parasitive y en Live Alive. Final Fantasy VI, aquí los directores fueron Yoshinori Kitase y Hiroyuki Ito. Uno encargado de la parte narrativa y otro de la parte más mecánica y jugable. Interesante. No, la de Steam, que es la de DS. Ah, hostia, el que tiene los modelos 3D, ¿no? En monigotes, puede ser. No me acuerdo. O algo así, que es de la DS. Estos dos más tarde dirigirían otros videojuegos de la saga. Kitase dirigió Final Fantasy VII, 8 y 10, e Ito luego dirigió el 9. Ahí puedes ver claramente las diferencias de ambos directores en sus juegos y cómo ambos brillan a su modo. Ito, por un lado, sigue la dinámica de Sakaguchi. Sus temas son más relacionados al existencialismo y la vida y la muerte. Como una especie como de sucesor de lo que quería hacer Sakaguchi. Por el contrario, Kitase, si nos fijamos bien, toca temas que Sakaguchi no toca. Y lo hace bien. Si nos fijamos bien, a partir de que él empieza a ser director en el 6, la saga Final Fantasy toca temas como el romance, el militarismo, la religión, y los personajes tienen aspectos mucho más psicológicos. Tienen más el tema de la identidad y del propósito en la vida de cada uno. Comprendo. Al mismo tiempo, en Final Fantasy VII, Kitase no dirigió todo el juego. Por dar un ejemplo, toda la parte de Midgar del inicio del videojuego vino de parte de Motomu Toriyama. Ojo. Que es una persona que tendrá su lugar en esta historia más tarde, pero solo os digo que es una muestra clara de cómo hay que manejar bien los engranajes de una máquina. Igual otra cosa, el mítico momento que todos conocen pero que no voy a nombrar, ya sabéis lo del pinchito mítico, fue ideado por ni más ni menos que Tetsuya Nomura. ¿En serio? Igualmente, en Final Fantasy IX, te odio. Dos de los momentos... Te odio, Nomura. Te odio. Te odio por el momento pinchito. La verdad que tiene el pendiente. Que no me caes bien. Y yo pensando que eras un grande, Nomura. Pero no lo eres. Siempre serás un cabrón. Un cabrón del malo. Yo no te quiero. Es broma, pero no. Nomura, cabrón, muy bien. Igualmente, en Final Fantasy IX, dos de los momentos más recordados y más fuertes de este juego, que fueron la aldea de los magos negros y la escena del You Are Not Alone, no fueron ideadas ni por Sakaguchi ni por Hiroyuki Ito, los máximos responsables,
sino por Nobuaki Komoto. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? Curioso. Que en los desarrollos, pese a que había un director que era el que encarrilaba el proyecto a la dirección que él deseaba, todos tenían voz y aportaban ideas. Vamos, que colaboraban entre todos, aportaban ideas y una vez puesto todo en la mesa, entre todos veían que encajaba mejor, ¿no? O sea, colaboraban en el desarrollo y en la narrativa y en el desarrollo de los personajes, me imagino, ¿no? Aunque a lo mejor en el 7 tuvo complicaciones porque luego hay diálogos sin sentido o cosas que no se entienden, pero al menos lo intentan, ¿sabes? Se ve el cariño. De ese modo se aseguraban nuevos talentos y hacían juegos con visiones frescas y únicas. Es decir, aunque Sakaguchi no estuviese metido dentro del desarrollo, seguían su filosofía y su forma de hacer videojuegos que habían aprendido de él. Por no hablar de que teniendo a Sakaguchi en una posición alta en los mandos, se podían asegurar de que habría alguien que defendería esa filosofía. Ahora bien, pasemos a Square Enix. Ay, Dios que mío. aquí es donde las cosas se ponen turbias. Ay, Dios mío, que todo esto era Squaresoft. Esperemos, cuidado al desmadre y al explosión nuclear. Bueno, nucelar, como dice Homer Simpson. La dinámica era esta, que cada uno dirigía una parte del juego, el director se encargaba, obviamente, de que fueran a la misma dirección y al final que todo cuajase. Joder, qué bonito. La época de los videojuegos anteriormente, ¿eh? Antes de continuar, una pequeña pausa. ¡Ole, muy para bien! recordarte que Así sí, la promo bien metida. No fueron tan malos, ¿sí? Continuemos. Muy Siendo bien. honestos, los inicios de Square Enix no fueron tan malos. Bueno, vale, sí, Bueno, estuvo eso. me gusta el plano, ¿vale? ¿Sabéis que tengo un vídeo de esto? Que quizá, ya que hablamos de Final Fantasy, ¿vale? Tengo otro Pinku reaccionado, tengo otro vídeo para reaccionar. Qué buen plano, es magnífico, ¿eh? ¿Sabéis que tengo... ¿Dónde estaba? A ver, no, quito esto. Aquí. ¿Sabéis que tengo un vídeo relacionado con Final Fantasy X-2? Que me encanta el título. Me encanta. A ver si lo encuentro. A ver, ahora. A ver cómo era. A ver, no tengo aquí. Está que aquí arriba. Porque no lo puse hace mucho, ¿eh? Creo que fue antes de... Vale, sí, fue antes del Final Fantasy IX. Final Fantasy X-2, cuando Yuna salvó a Square Enix, aunque no lo creas, ¿eh? Quiero ver ese vídeo. Esta portada dice todo el culo de Yuna y ya, eso es el juego. Pues sí, hay mucho fanservice, ¿eh? No es tan exagerado como en los casos actuales que estamos viendo, pero sí ya era lo fanservice. El culo del 10-2, culo 10-2. Enix no fueron tan malos. Bueno, vale, sí, estuvo eso. Pero también estuvo Kingdom Hearts 2, Dragon Quest 8, sí. Drakengard, las secuelas Star Ocean y Valkyrie Profile, Radiata Stories, The World Ends With Qué You. guay. Sin embargo, el problema fue otro. Tras que la película de Final Fantasy fracasara, Sakaguchi perdió mucho poder. Salvo porque fue ultra barato. Eso seguro que se verá, ¿eh? Segurísimo. Pero está divertido para accionarlo. Tras que la película de Final Fantasy fracasara, Sakaguchi perdió mucho poder e influencia dentro de la empresa. Y justamente esto coincidió con la época donde estaban en proceso de reestructuración debido a la fusión. ¿Qué provocó esto? Que el mandamás de la empresa y que dirigía las ideas de ahora en adelante sería Yoichi Wada, el cual no es creador ni desarrollador de videojuegos. Es un simple hombre de negocios trajeado y que lo único que le importa es sacar dinero y ya. Madre mía, qué desastre. Los propios desarrolladores de Square, como los mismos Kitase y Nomura, comentaron que tras la salida de Sakaguchi se perdió mucho del espíritu que poseía la empresa hasta entonces. No me digas. Y de hecho, no puede ser coincidencia que a la par de que Sakaguchi perdiera poder, talentos como Takahashi se fueran de la empresa. Otros como Tokita o Ito fueron relegados a títulos menores. Ah, qué penita. Y el peor caso fue el de Yasumi Matsuno, el cual fue casi completamente ninguneado y maltratado durante el desarrollo de Final Fantasy XII, hasta el punto en el cual él renunció por su cuenta. Justamente estos son los desarrolladores más apadrinados por Sakaguchi y que compartían más de las ideas del vicepresidente.
De la vieja guardia que trabajó junto al antiguo vicepresidente, solo quedaron Kitase y Nomura con poder. Ya, no me Y digas. probablemente fue así porque los últimos trabajos de ambos fueron éxitos masivos para la empresa. Sin embargo, esto no acabó muy bien que digamos. Kitase no ha vuelto a dirigir un juego desde Final Fantasy X, solo se mantiene como productor. Ah, Y Nomura, pues... pues, bueno, ya sabemos que sus habilidades como director siempre son bastante cuestionadas. ya. Sin embargo, no solo cambió esto, sino que el modelo de creación de videojuegos también se nota bastante diferente en esta era. Por un lado, la filosofía de Sakaguchi de cada juego debe ser autoconclusivo sin necesidad de secuelas o spin-off se va totalmente por el retrete, y pasamos de títulos variados y únicos a una absurda cantidad de juegos derivados, spin-offs, y la idea de que cada Final Fantasy sea directamente una franquicia propia. Y encima todos dirigidos por la misma gente, Ya sin ves, explorar nuevas ideas o conceptos. A esto también añado que el Hasta modelo casi nos dieron oportunidad, qué pena, ¿eh? de creación donde cada desarrollador contaba y aportaba ideas parece totalmente ausente en los juegos más actuales, donde es siempre el director o el productor el que tiene el máximo poder y es siempre la cara visible de las entrevistas de los videojuegos, como si tuviesen que decir, este es mi juego y las decisiones las tomo yo todas. Muchas veces parecen totalmente fuera de sentido estos puntos. Por dar un ejemplo, quien daba más la cara durante el desarrollo del fanfic del 7 fue Yoshinori Kitase, pero aquí él no es el director, es el Ya. productor. Y lo mismo con el 16, que todo el mundo lo alaba como el gran juego de Yoshida. Que va. El señor Yoshida God que decís todos Ya, no es claro. el director del 16, es el productor. ¿Sabéis quiénes son los directores de los juegos más actuales de la saga? Los principales encargados del fanfic del 7 han sido Tetsuya Nomura, Ujú. Motomu Toriyama y Naoki Hamaguchi. Vamos, 3. Dejando a un lado a Nomura, ¿sabéis qué dirigieron estos dos antes del fanfic? La trilogía 13. Se ve claramente su toque en este fanfic junto al de Nomura. El ser el primer juego lineal, el fanservice, el relleno, los personajes unidimensionales, los temas sobre el destino y las realidades y los mundos paralelos, el Joder. relleno. Y el 16, el verdadero director de este videojuego es Hiroshi Takai. ¿Qué coño? ¿Sabéis qué juego dirigió antes del 16? No. Solo uno, The Last Remnant. ¿Qué dice? Y ¿Qué dice? Ostras, que hace tiempo que me estaba interesando jugarlo y me recomendabais que no. Creo que me decíais que no era muy allá, algo así, ¿eh? Hostia. Tiene una cara de... Me la suda todo, la verdad. Tiene una cara de como, mira, te hago un super videojuego y va a ser lo mejor de la historia, chaval. Vaya plano, vaya cuadro de foto, ¿eh? La que cogió. Madre mía. el 16, Nadie se acuerda de ese juego. Hostia, pues tuvo que haber ido regular, ¿no? Para eso. solo Es uno. que lo veo en todos lados, en digital y etcétera. Yo dije, hostia, esto tiene que ser un clásico, ¿no? Yo qué sé. The Last Remnant. ¿Y os suena haber oído de este videojuego como una Solo- joya oculta No, o un título a reivindicar? no, pero siempre me salen recomendados, yo qué sé. Yo lo busqué y el primer vídeo de Last Random es un desastre, pero lo adoro. Yo creo que no. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con los talentos que sí tenían potencial? Por ejemplo, Nobuaki Komoto. Sí, ¿qué que ha hizo pasado? dos de las partes más icónicas de Final Fantasy IX. Pues lo último de relevancia que hizo este señor fue ser uno de los directores de la primera versión de Final Fantasy XIV. ¿Qué? Sí, la que fue un fracaso y fue horrorosa y considerada Ay. como el mayor fracaso de Square Enix en su historia. Mierda. Es decir, a una persona que muestra claramente que se le dan bien los temas narrativos, lo ponen al mando de un MMO. Y lo dijeron, ni él Hostia. ni el otro director original de Final Fantasy XIV Joder. tenían ningún tipo de experiencia haciendo MMOs. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de dar libertad a los directores, simplemente los pillan y los pueden hacer trabajos por encargo como si de una agenda programada fuera. Los pocos juegos de Square que sí que han funcionado a nivel de crítica y público, como el primer The World Ends With You, Bueno, se nota sí. claramente que son buenos porque, en este caso, sí hubo libertad y forma de dirigir que recordaba más a la etapa de Squaresoft. Pero claro,
luego vienen las consecuencias. El espíritu que hace este título único, luego se repite continuamente en todos los juegos que ha dirigido Nomura. Porque es su estilo, es lo que a él le gusta. Actualmente vemos que la fórmula de Nomura está tan gastada que ya cansa y que genera rechazo. Es decir, ya actualmente tenemos el rollo de cómo hace Nomura los videojuegos. Y a algunos les gustará, por supuestísimo, porque gustos hay para todos. Pero a otros no. A otros ya cualquier cosa que ponga dirigido por Tetsuya Nomura ya nos genera rechazo. O sabiendo que ha participado en el guión, o en la historia, o en lo que sea. Ya decimos, no. Para mí, Nomura siempre... Personaje super ñoño, para mí, con actitud muy japonesa. Cremalleras, cuadros, negro casi todos los atuendos y viajes en el tiempo. Desastres viajes en el tiempo. Siempre lo veo eso a Nomura, ¿eh? Es lo primero que pienso. No, no es nuestro estilo. Y está en juego sí y juego también este tío. Luego Motomu Toriyama, que dirigió Final Fantasy X-2 y la trilogía 13. Y también tuvo participación como codirector. Ahora entiendo por qué veía similitud entre el 13-2 y el 13, pero es que al menos el 13-2 me parecía más divertido los combates. Era parte del fanfic del 7. Ahí lo veis. Todos sus juegos se sienten muy parecidos y con la misma temática. Es que ahora lo entiendo. El fanservice, los sistemas de combate y de progresión que son muy parecidos, la linealidad, es su estilo. Y a algunos nos genera rechazo, a algunos no nos gusta, a otros os gustará, sí. Pero a algunos no, y eso genera rechazo saber que este tío participó en el desarrollo. Incluso voy más allá. Mirad los juegos del equipo que hizo Bravely, Octopath Traveler y Triangle Strategy. Estos juegos están guapos, ¿eh? Tengo el segundo, ¿vale? Que lo he conseguido en rebajado en físico. Pero el primero es que no baja de precio en Steam, al menos, para jugarlo. No hay manera, no baja de los 30 euros en rebaja. Y el Data Light sigue sentando en 50 y pico euros. Mira que les estoy echando un ojo para ver si puedo jugar alguno de estos que tienen pixel art y súper bonito. Por eso Nintendo solo le pidieron los diseños personales de Xenoblade 2 Torna, comprendo. ¿No sentís como que son muy parecidos entre ellos? Ojo, no estoy diciendo que sean malos, no lo estoy diciendo. Solo que son parecidos artísticamente. Lo que estoy diciendo es que comparemos esto con lo que hacían antes. Se siente como... Ah, ya. Había más creatividad en los logos y ahora son... Sí, es verdad que esto lo he notado. Desde Bravely Default y Octopath Traveler, que son como los primeros que tenían este tipo de font. De esta font de letra. Aquí lo han hecho similar. Como si todas las sagas o todos los JRPG que fueran más o menos de esta parte de Square Enix, que no sabe Final Fantasy ni nada, sino que fuera la otra parte, esta parte que hacen Square Enix, que hacen estas sagas, usara la misma font como si estuvieran en el mismo universo o algo así. Es una movida muy rara. No se han molestado, tienen la misma font. Esto me da a mí como a entender como si todos se mueven en el mismo universo, pero hay distintas narrativas. Algo así. No como este, que a lo mejor este obviamente me da a entender que es una saga. Este es otro, este es otro, este es otro. Dragon Quest otro, Parasite otro, Chrono otro, ¿sabes? Te da... Depende de cómo ves un logotipo o una entidad en el propio logotipo del juego o en el propio logo, en el propio font, te da como una forma visual propio, o sea, creativo, que te pueda atraer o no, ¿sabes? Que le da identidad propia. Esto está igual, o sea, eso sí lo he notado, ¿eh? No es que se sientan demasiado parecidos, es que reutilizan la misma font para ahorrar presupuesto, me imagino, yo qué sé, en dibujar, aunque no sé qué presupuesto está ahorrando y yo qué sé cuál es la excusa, pero es que a mí me da a entender que con la misma font parece que están dentro del mismo universo o que están en la misma parte de desarrolladora de la rama de Square Enix, que como hacen varios juegos con el mismo estilo, también lo hacen con la misma font, ¿saben? O que está todo en un mismo universo. Y daros cuenta que tanto Trigly, Virus Die File, Bravely Default y Octopath Traveler usan los pixel art. Todos usan pixel art o arte de un mismo artista, siempre, en las portadas o en el diseño de personajes. Igual, esto lo he notado también, ¿eh? No sé. Como si
todos los videojuegos Cada vez que utilizaran veo una portadas fórmula de demasiado juegos parecida, físicos. mientras que Mm, antes parecía que cada videojuego te iba a dar una experiencia única, incluso si pertenecían a la misma saga. Así están las cosas actualmente dentro de Square, totalmente estancados en utilizar las mismas bases, los mismos tropos, viviendo a base del fanservice y la nostalgia. mm, Ha llegado hasta tal punto que muchos ya juegan a los títulos más actuales como Final Fantasy XVI, el 7 Rebirth o Kingdom Hearts 3 simplemente por el apartado jugable más que por el apartado narrativo. ya. Y de hecho, yo he sentido eso. Lo he dicho ya muchas veces. Lo que más me gustó de la primera parte del fanfic del 7 fue el combate. Sí, sí, Ya sí. está. Y ya está. Y lo que más he oído que gusta de la segunda parte es más de lo mismo. Todo el apartado de diseño y jugable. El apartado narrativo es como que lo ven como algo secundario. Eso es totalmente impensable para lo que era esta empresa antes, donde su característica principal era contar historias. Mi opinión es esta. No creo que Square Enix dependa de Sakaguchi para ser una buena empresa y sacar buenos juegos. Ya lo dije. En su época de máximo apogeo, Sakaguchi apenas estuvo presente en los Mm, desarrollos de los videojuegos. Y también han tenido aciertos y buenas épocas tras convertirse en Square Enix. El agüita, problema está en su modelo de hacer videojuegos. Sí, estoy de No acuerdo. tienen mentalidad de dar productos que se queden en la memoria de los jugadores Solo y quieren que ganar sigan dinero. siendo recordados de aquí a futuro. Simplemente piensan Esto lo vimos, esta opinión, estás de acuerdo con Byte Byte en este sentido, pero no solo en Square, sino también en mayoría de empresas grandes que o hacen triple A, en el que se enfoca a hacerlo todo tan realista, con, yo qué sé, con presupuestos súper altos, exigentes y más con unas exigencias a los propios trabajadores, falta de creatividad para poder desarrollar más juegos, exacto, el capitalismo, ¿no? Para ganar más dinero. Y Byte Byte dice lo mismo que tú, que no ofrecen productos que se te queden en tu memoria, ofrecen productos para ganar pasta y dinero para los hombres entrajetados. Dijo exactamente lo mismo, ¿eh? Es- a lo mejor no te gusta Byte Byte o no, o sí, o yo qué sé, me da igual. Yo sé a quién seguirá cada uno. Pero es que yo creo que las grandes mentes piensan igual, ¿no? Por así decirlo. O que todos, que no somos tontos, nos damos cuenta, pero ustedes son los que más hablan, básicamente, los que más se quejan y no se quieren callar. Que eso es bueno, ¿eh? No hay que quedarse callado. Que lo que me explico es que al menos soy valiente de dar la cara y decir las cosas como son. Que no podéis tragar mierda, como decías antes, que es como decir que la comida es mierda y que eso puede alimentar a las moscas y al cultivo. No. O sea, no podéis tragar mierda. No podéis, es normal. Estoy los totalmente de jugadores de acuerdo. juegos. No tienen mentalidad de dar productos que se queden en la memoria de los jugadores y que sigan siendo recordados de aquí a futuro. Simplemente piensan en lo que les va a dar más dinero y lo explotan sin parar. Exacto. Es como si fuesen como pollos sin cabeza buscando cuál será el siguiente caballo ganador simplemente por tener un nombre detrás. ¿Qué le gusta al público ahora? La nostalgia y Final Fantasy VII. Oh, pues vamos a darle Final Fantasy VII sin parar. Sí. Resultado, la gente le pilla asco y tirria a Final Demasiado Fantasy VII. ya, ¿eh? Ahora les gusta Por mucho... algo hubo bajas ventas en el Rebirth, ¿no? En el remake sí, muchos lo compramos y tal, porque realmente creíamos que era el remake, pero no. Al final era otro, yo qué sé, otra obra, otro recomienzo del juego, que no pasaba nada por decirlo, pero que no lo digan asco y que es un tirria a remake. Final Fantasy VII. Ahora les gusta mucho el Final Fantasy XIV. Pues vamos a hacer que el equipo de Final Fantasy XIV haga el siguiente juego. Resultado. ¿Quién se acuerda de Final Fantasy XVI? ¿O Yo quién no. habla del juego a nuestros días, más allá de los fans más acérrimos? Nadie. A ver, que lo jugaré en un futuro, no lo voy a cuestionar, o sea, sí, lo jugaré en el futuro, ¿vale? Pero yo estoy esperando incluso a que baje mucho de precio, que si no, yo no voy a pagar por él 50 pavos, ¿eh? No, tengo otros juegos, para mí, a mi gusto, mejor, ¿cómo decirlo? Joder, que se me fue la palabra. Para mí tengo mejores opciones según a mi gusto, donde invertir mi dinero, sinceramente.
O si acaso, ¿qué fan del JRPG siquiera ha jugado Final Fantasy Ashlukar XVI? dice por lo que Perdón. digo, ahora los que toman las decisiones son hombres de traje que no han tocado un Sí. juego en su vida. ¿Cuáles fueron las mejores épocas de las empresas? Cuando gente como Kojima e Iga en Konami, Sí. Shinji Mikami y Hideki Kamiya en Capcom, Yu Efectivamente. Suzuki en Sega o Satoru Iwata en Nintendo. Pero quédate con esto, Alu. Cuando... Esto ocurre en todos los ámbitos, no solo en empresas, en capital y etcétera. Esto también ocurre en reinos, en castillos, en imperios, que cuanto más grandes son, si entras más en ambición, más dura es la caída. Y si no sabes gestionar bien tu imperio, cuanto más grande es, más te va a costar. Y más si, por ejemplo, eres un rey, por poner, que no tienes experiencia en el gobierno o en liderazgo o en tomar las mejores decisiones según para el pueblo o para tu pueblo, ¿no? Por poner, claro, lo vas a hacer todo como el culo. Entonces, ¿qué pasó? Que todo hombre trajetado, al ver que los videojuegos sí dan dinero y no son productos para niños pequeños porque dicen que los videojuegos no son cosas no son cosas de mayores, son cosas de crío, pues no sé, ahí dijeron, los videojuegos sí dan dinero, vamos a participar. Ganaremos pasta asegurado. ¡Mua! El 16 solo recuerdo que me acordé del juego por el meme de MC, que tiene relaciones cada oportunidad con una chica de MC. El MC. El main character, ¿no? O sea, perdón, sí, el personaje principal, ¿no? Tiene relaciones con cada oportunidad con una chica. What the fuck. ¿Qué fan del JRPG siquiera ha jugado Final Fantasy XVI? Alégrate de otra cosa, Alu. Todos esos nombres que has dicho, tanto Hideki Kamiya, Shinji Mikami, etcétera, intenta al menos apoyar a esos creadores porque tienen su empresa pequeña o al final han desistido o se han acabado yendo de una empresa tan grande para no verse en ese agobio y han decidido seguir mostrando su creatividad en otro lado o en su propia compañía chiquita. Eso significa que siguen teniendo pasión por lo que hacen. Entonces hay que darles mucho ánimo por ello. Y si luego, si se quieren jubilar, pues que se jubilen felices. Pero siempre te tienes que alegrar que al menos nunca pierdan como la esperanza, ¿sabes? No sé cómo explicarme. Ashlukar dice y aclaro algo. No digo que se deban de mantener siempre esos como directivos. No, ya entiendo. Por ejemplo, Yu Suzuki con Shenmue 3 hizo Sí. una dirección, ¿Qué es lo que gestión y debería- decisiones pésimas. Sí, lo sé. Por eso digo que apruebo lo que hizo Sakaguchi de no voy a continuar dirigiendo FF. Dejo que más gente aporte, pero que esos que le sustituyan sean gente de confianza, y que no se deje llevar por el dinero. Es que entiendo, por un lado, que los videojuegos sí generan dinero y puedas vivir de ello. Pues bien, hostia, pues vendemos un super videojuego del copón, generamos ventas y coño, y ganamos algo, ¿no? O sea, lo entiendo. Pero claro, como todo se ha vuelto tan capitalista por el dinero, más la economía, la inflación y sobre todo la crisis y los momentos económicos y algunas defunciones que hemos tenido, pronósticos de una posible tercera guerra mundial y movida, y también obviamente decisiones políticas, eso ha jodido también un poco la economía, ¿eh? Es que queramos o no, dependemos mucho del dinero para todo, la verdad. Es muy triste la vida. Pero es que en general, no solo los videojuegos, es para todo. Tanto y de creación, generación de alimentos, haciendo películas en Hollywood o en Bollywood, da igual, y etc. Es decir, no endiosemos a los creadores, correcto, que también se pueden corromper y tomar malas decisiones. James Cameron, Ridley Scott. Me encantó. Está aclarándose la garganta, ¿eh? El mercado actualmente está saturado, efectivamente. Peso con el cine y otros medios de entretenimiento. ¿Sabéis que es verdad que el videojuego ha superado incluso al cine? Eso lo he visto en encuestas actuales. Han superado incluso el cine y en segundo lugar está las series y animación. Por eso, por ejemplo, plataformas como Netflix, Amazon, HBO, Max, que era HBO antes, y etcétera, siguen teniendo popularidad hoy en día.
Es un ejemplo más claro. Sí, pero me hizo gracia. El Jake Cameron, Ridley Scott. Me encantó. PG Me siquiera encantó. ha jugado Final Fantasy XVI. ¿Qué es lo que deberían hacer? Pues depender menos de sus supuestos caballos ganadores, porque al Mm, final de ganadores no tienen nada, mm, sino que lo que hacen es cansar. Estamos ya hartos de ver en juego sí y juego también a Nomura, a Toriyama, a Yoshida sí, tratando los mismos temas una y otra vez. Lo que hay que hacer es dar libertad a nueva gente para brillar, de aportar ideas, de que todos tengan cierto. voz, de ver qué nuevos talentos pueden aportar visiones frescas y únicas a sus Mm, juegos. Y mantener a los veteranos, pero que sepan manejar y guiar bien a los nuevos talentos. Por dar un buen ejemplo, a Motomu Toriyama se le da bien aportar puntos narrativos y hacer zonas lineales. Funcionó bien cuando le dejaron a él en la parte de Midgar en el Final Fantasy VII mm, original. Todo eso lo hizo perfecto. sí, Pero, claro, él se encargó de hacer el prólogo. Si le claro. das a hacer un juego entero, ¿qué hace? Final Fantasy XIII Se o come una rosca y que se fastidie. la primera parte del fanfic del 7. Él lo dijo. Él comentó que le resulta muy difícil relatar una historia dando libertad al jugador. Él tiene una visión más peliculera de los videojuegos. Pero esta visión, si la usas bien y con moderación, te puede resultar muy útil. Cuando todos los engranajes funcionan y cumplen su función, haces una maquinaria perfecta. Pero si les quitas de su lugar y les pones en lugares que no corresponden, la Claro. maquinaria no va a funcionar bien. En resumen, y ya en mi opinión, Square lo que pienso que debe hacer es cambiar su visión de hacer videojuegos y intentar encontrar a gente nueva. Nuevos talentos que aporten nuevas visiones a la forma de hacer sus juegos, que recojan el testigo y que de verdad aporten. Y nada de meter ideas raras en supuestos remakes. ¿Tenéis nuevas ideas? Pues utilizadla en títulos nuevos, porque ahí funcionarán mejor. Sí, pero tampoco se quieren arriesgar a crear nuevos títulos sabiendo que nombre de Final Fantasy es todo un éxito. ¿Y qué más Son da que así no se llame también, ¿eh? Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy VIII o 10 o lo que sea? Haced nuevos juegos, haced que cada juego sea único, que cada experiencia sea propia totalmente. Eso es lo que funcionaba en Squaresoft y se puede continuar Mm. haciendo si tienes al talento necesario. Atlus está haciendo más o menos un 50-50. Está haciendo lo que tú estás diciendo, Alu. Es decir, están aportando nuevos juegos, están intentando hacer nuevas ideas y no sé qué, pero a su vez no están renunciando a lo que ya vende o reconoce. De ahí el remake de Persona 3, tras el fracaso del Persona 5 Táctica, y ahora puede ser que anuncien el Persona 4 Remake. Es lo más probable. Sad, de hecho, dijo lo mismo. Dijo que está cansada del dúo Nomura y Nojima, Final Fantasy VII y Stranger of Paradise, que debe traer a gente nueva. Seré pesada, pero hemos visto más de algún vídeo de Clear Obscure Expedition 33 que gracias a la experiencia de estos ex trabajadores de Ubisoft, en vez de depender de gente de gente que ya conoce, acogieron amateurs, a gente nueva sin experiencia y dejaron que estos aportaran ideas también en el desarrollo del juego. O sea, ya el director, que era un ex empresario el empresario de Ubisoft, ya tenía las ideas claras, él tenía claro que quería un RPG por turno, porque él tenía hambre de RPG por turno, tenía ganas de jugar a uno y dijo, si quiero jugar a uno, me hago uno, ¿no? Algo así dijo, pero no rechazó o al menos miró ideas para desarrollar, como estabas tú explicando al principio o a mitad del vídeo, que cogieran varias ideas, los pusieran sobre la mesa y obviamente el director pues los alineara. O sea, hizo exactamente lo mismo que estabas explicando.
Persona 3 es verdad, lo hemos experimentado. Aparte son los remakes que la gente pedía porque hay gente que ha empezado por Persona 5 y querían jugar a los clásicos, pero se les hacía un poco bola, es verdad. Es que los sistemas de combate eran lentos, ¿eh? De hecho, el de Steam, aunque sea la versión de PSP, sí está arreglado. O sea, los combates, aunque sean más lentos que el remake, evidentemente, o que el Persona 5, pero al menos los arreglos que le hicieron van más rápido. No creo que tenga un turbo, pero al menos va más rápido. Sabes gestionar el personal, pero igual necesitan nuevos talentos. Todos se hacen viejos y mueren. Satoru Iwata murió, pero aunque no lo parezca, hay gente de Nintendo que intenta mantener su legado. Miyamoto, la saga de Zelda, se la pasó a alguien más mientras se dedicaba a otra cosa. Mira, curioso, ¿eh? Mira, mira, mira. Nintendo se va yendo a hacer cosas. Muy bien, Nintendo. Tiene unas políticas muy raras, pero al menos tienes ideas buenas. En fin, esa es mi opinión. Bueno, vale. Ahora, solo os digo, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Qué pensáis que debería hacer Square? Sí, Ahí os dejo antes, vosotros. será cifra, antes Shin Megami Tensei estaba hasta el 4. O sea, Shin Megami Tensei Persona 4 llegó hasta ese juego de Play 2. Pero no fue hasta el Persona 4 Golden cuando ese spin-off tomó el propio nombre. O sea, empezó a tener el propio nombre de Persona. Antes se llamaba Shin Megami Tensei Persona. Shin Megami Tensei Persona 2. Shin Megami Tensei Persona 3 y Shin Megami Tensei Persona 4. A partir del Golden, que salió para PS Vita, es cuando se llamó Persona. Persona 4 Golden, Persona 5 Royal, Persona 5 Striker, que lo jugaremos mañana, Persona 5 Táctica, no lo recomiendo encarecidamente y mira que me gustan los juegos tácticos también. Si Miyamoto no dirigió grandes Zelda, vale, entiendo. Sino que a lo mejor estuvo como productor y mirando así qué tal iba, ¿no? La cosilla. De hecho, Metaphor es el primer juego de Atlus desde Catherine, que es 100% nuevo, es verdad. Sin depender de Megaten, es cierto, es cierto. Es muy cierto. Y miren que Catherine fue el primer juego de Atlus, creo, que salió en español 100%, ¿eh? Al principio salió en inglés, pero se vendió tan bien que pusieron luego parches en español. O sea, parches de descarga, gratuitos. Yo recuerdo porque lo jugué en Play 3 y antes estaba en inglés y luego con parche de actualización hubo traducción al español. Y después jugué al Full Body, que solo salió exclusivamente en Play 4, que yo no entiendo cómo cojones me pones el original en vez del Full Body en Steam, por ejemplo, o en PC. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. La verdad. ¡Hey! Espera. Vale. Aún no te vayas. No, no, Ahora no me voy. te toca a ti. Cuéntame. Ah, qué buen vídeo, ¿Estás de Alu. acuerdo Está con lo que he chulo. dicho en este vídeo? Dime tu opinión en los comentarios. ¿Qué comentario Si te ha de mierda te gustado, habrán pegado a ti agradecería tu aparte el del Si quieres ver más el de vídeos como Discord, este, suscríbete. Me enfado. Recuerda que puedes Me apoyarme enfado como hay económicamente un con comentario AdSense negativo, y que puedes hacerte miembro del Esto es un canal buen vídeo, para coño. disfrutar de diversas ventajas. Y si quieres estar en contacto conmigo Me y quedé verme en sin mi otros full lugares, body. puedes seguirme. No lo encuentras físico, ¿no? Es que ese no saco muchas copias.